Hola, bienvenidos. Hoy hablaremos sobre la esperanza. Pero antes recordemos un poco la importancia de la fe y por qué la fe aniquila el miedo. Dice este texto: el miedo estaba a mi puerta, salí armado solamente con la fe y el miedo había desaparecido. Dos fuerzas poderosas compiten por el dominio de tu mente, el miedo y la fe. El miedo afecta la circulación de la sangre, al sistema endocrino, perturbando tu sistema nervioso y la regularidad del trabajo de tu corazón. Vence el miedo con la fe para que puedas vivir sano y ser muy efectivo en tu trabajo. Pide a Dios el poder espiritual de la fe, que destierra el miedo y te concede valor para enfrentar los riesgos y superar los peligros. Vive la fe a plenitud, confía en Dios y camina tranquilo por la vida. Este texto muestra la importancia de confiar en Dios. Y la confianza trata de eso, trata de dar esperanza, depositar esa esperanza en alguien de que se conseguirá lo que se desea. Entonces, cuando hablamos de esperanza en el cristianismo, principalmente nos referimos a la virtud por la que se espera que Dios otorgue los bienes que ha prometido. La esperanza es uno de los temas centrales en el libro de Job. Veamos algunas citas. En capítulo 4, versículo 6. ¿Acaso tu piedad no te infunde confianza y tu vida íntegra no te da esperanza? En capítulo 8, versículo 13. Tal es la suerte de los que olvidan a Dios, así perece la esperanza del impío. En capítulo 11, versículo 18. Estarás seguro porque habrá una esperanza, observarás a tu alrededor y te acostarás tranquilo. Y en el capítulo 11, versículo 20, pero los ojos de los malvados se consumen, les falta todo refugio y el último suspiro será su única esperanza. También es un tema recurrente en el libro de los Salmos. Por ejemplo, en capítulo 33, versículo 22, Señor, que tu amor descienda sobre nosotros, conforme a la esperanza que tenemos en ti. En el capítulo 62, versículo 6, solo en Dios descansa mi alma, de Él me viene la esperanza. En el capítulo 65, versículo 6, por tu justicia, Dios, Salvador nuestro, nos respondes con obras admirables. Tú eres la esperanza de los confines de la tierra y de las islas más remotas. También en el capítulo 119 tenemos varias citas. Por ejemplo, en el versículo 43, no quites de mi boca la palabra verdadera, porque puse mi esperanza en tus juicios. En el versículo 49, acuérdate de la palabra que me diste, con la que alentaste mi esperanza. En el versículo 74, tus fieles verán con alegría que puse mi esperanza en tu palabra. Y en el versículo 116, sé mi sostén conforme a tu promesa y viviré, que mi esperanza no quede defraudada. Y por último, la cita del capítulo 146, versículo 5, feliz el que se apoya en el Dios de Jacob y pone su esperanza en el Señor su Dios. Es un tema muy presente en la Biblia, también en el libro de los Proverbios, capítulo 23, versículos 17 al 18, que tu corazón no envidie a los pecadores, sino que siempre tema al Señor. Así ciertamente tendrás un porvenir y tu esperanza no quedará defraudada. Y en el capítulo 24, versículo 14, ten presente que así es la sabiduría para tu alma. Si la encuentras, tendrás un porvenir y tu esperanza no quedará defraudada. Por supuesto que también lo encontramos en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en el texto de Mateo, capítulo 12, versículo 21, y las naciones pondrán la esperanza en su nombre.
Y en Juan, capítulo 5, versículo 45, no piensen que soy yo el que los acusaré ante el Padre. El que los acusará será Moisés, en el que ustedes han puesto su esperanza. También en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 26, por eso se alegra mi corazón y mi lengua canta llena de gozo. También mi cuerpo descansará en la esperanza. Y en el capítulo 23, versículo 6, Pablo, sabiendo que había dos partidos, el de los saduceos y el de los fariseos, exclamó en medio del Sanedrín: Hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, y ahora me están juzgando a causa de nuestra esperanza en la resurrección de los muertos. Y en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13, por lo tanto manténganse con el espíritu alerta, vivan sobriamente y pongan toda su esperanza en la gracia que recibirán cuando se manifieste Jesucristo. Queda claro que así como en el Antiguo Testamento había un énfasis en poner la esperanza en Dios, en el Nuevo Testamento esa esperanza se manifiesta en Jesucristo y en la esperanza en su nombre. Pablo también va a hacer referencia a esta esperanza, sobre todo en la carta a los romanos. Por ejemplo, en Romanos capítulo 4, versículo 18. Esperando contra toda esperanza, Abraham creyó y llegó a ser padre de muchas naciones. Como se le había anunciado, así será su descendencia. En Romanos 5, versículos del 2 al 5, por él hemos alcanzado mediante la fe la gracia en la que estamos afianzados, y por él nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Más aún, nos gloriamos hasta de las mismas tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce la constancia, la virtud probada, la virtud probada, la esperanza. Y la esperanza no quedará defraudada, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Bueno, quise repasar estas citas por la situación que venimos atravesando y justamente para que no pierdan la esperanza y puedan mantenerla confiando en el Señor. Veamos otras citas en capítulo 12, versículo 12. Alégrense en la esperanza, sean pacientes en la tribulación y perseverantes en la oración. En el capítulo 15, versículo 4, ahora bien, todo lo que ha sido escrito en el pasado ha sido escrito para nuestra instrucción, a fin de que por la constancia y el consuelo que dan las Escrituras, mantengamos la esperanza. En el capítulo 15, versículo 12, y el profeta Isaías dice a su vez, aparecerá el brote de Jesé, el que se alzará para gobernar las naciones paganas, y todos los pueblos pondrán en él su esperanza. En el mismo capítulo, versículo 13, que el Dios de la esperanza los llene de alegría y de paz en la fe, para que la esperanza sobreabunde en ustedes por obra del Espíritu Santo. Por último, recordarles la cita de la primera carta de los Corintios, capítulo 13, versículo 13. En una palabra ahora existen tres cosas: la fe, la esperanza y el amor. Pero la más grande de todas es el amor. Resumiendo, les dejo para reflexionar. No dejen que les roben la esperanza. Nuestra alegría no nace de tener muchas cosas, sino de haber encontrado a una persona, Jesús. Con Él nunca estamos solos. Incluso en los momentos difíciles, aun cuando el camino de la vida tropieza con problemas y obstáculos que parecen insuperables. Y hay tantos, nos dice el Papa Francisco. Por eso, no dejen que les roben la esperanza. Como vimos entonces, se trata de tener la esperanza en Jesucristo. La confianza de que Él
está a nuestro lado y nos acompaña. La esperanza nace de este encuentro con Jesucristo. Es un encuentro que surge, en principio, a partir de la oración, de tener el corazón abierto y predispuesto. La oración es la que abre la puerta a la esperanza. También hay otro encuentro, que es el encuentro con el prójimo. Y acá es donde se produce una retroalimentación de la esperanza. Acá es cuando los cristianos nos reconocemos creyentes en un otro. Bueno, les voy a contar una anécdota al respecto de la esperanza. Todos tenemos días complicados, pero algunos más que otros. Y uno de esos días complicados, tuve que tomar un taxi. No suelo tomar taxi, pero la mayoría de ellos tienen, o tenían algunos, un rosario colgando en uno de los espejos. Y cuando subí y me senté, encontré este cartel que decía: jamás, pero jamás una noche venció a un amanecer. Jamás un problema puede vencer la esperanza. Ese día había sido muy complicado para mí, así que este mensaje fue también muy especial. Quise compartirlo con ustedes porque siempre hay encuentros que nos fortalecen en la fe. Siempre hay encuentros con el prójimo que nos ayudan a atravesar los momentos difíciles en la vida. Quisiera que, a pesar de lo que puedas estar atravesando en este momento, puedas conectarte con ese sentimiento de esperanza en Jesucristo y que superaremos esta situación. Gracias por haber compartido este momento conmigo y espero que este mensaje te haya servido para alimentar tu esperanza. Hasta la próxima. Si te gustó la clase, dale like y no olvides suscribirte para no perderte las demás clases. Gracias.